Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Estoy muy feliz por estar aquí, hermanos, en la iglesia El Pedregal de San Luis Talpa, ¿sí? Departamento aún de La Paz. Hermanos, los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en una iglesia cerca de la costa, de la playa. Por eso es que se siente el cambio de clima. Mi ciudad, mi pueblo es caliente, pero acá es el doble, se siente. Lógico, porque estamos cerca de la playa. Hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Valió la pena venir desde Tecoluca hasta acá. Hermanos, muchos hermanos me conocen por las redes sociales. Tengo un canal que se llama Apología Adventista en YouTube. Si ustedes no lo conocen, es el único canal que se llama así en YouTube, Apología Adventista. Me siento feliz, hermanos, porque a través de esa plataforma muchas personas a nivel mundial están conociendo la verdad presente. Las redes sociales, hermanos, son una buena herramienta para transmitir el mensaje. Me lleno de gozo ver que hermanos de Roma, de Italia, de todas partes del mundo me escriben diciéndome que no se pierden ningún tema de lo que subimos a la plataforma. Algunos hermanos me dicen Pastor Rafael Díaz, y quiero decirles, hermanos, que no soy pastor. Soy simplemente un miembro de la iglesia. Tengo un ministerio de apoyo a la iglesia adventista. El don que Dios me ha dado no es porque lo he ido a estudiar a alguna universidad o alguna universidad o colegio adventista. Todo lo que conozco y lo que sé es porque Dios me lo ha dado, hermanos. Lo que sí tengo en la casa es una enorme biblioteca. Me gusta leer, no me gusta ser ignorante, me gusta conocer la palabra, me gusta conocer temas, profundizar en ellos. El don que Dios me ha dado, hermanos, es ser maestro de Biblia. Soy maestro de Biblia, doctrina y profecía bíblica. Los hermanos que escuchan los videos en YouTube, yo sé que hermanos que han crecido en conocimiento, buena información teológica, que nos ayuda a crecer en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a tener una clase. Yo no doy sermones, yo no sermoneo, yo doy clases de Biblia. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad, pero antes vamos a venir de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites estar aquí con los hermanos de la Iglesia Adventista del Pedregal, para que podamos crecer en conocimiento a través de tu palabra. Danos ese Espíritu Santo que inspiró al profeta para que nos ayude a interpretar tu palabra, y que este mensaje, Señor, pueda ayudarnos no solamente a crecer intelectualmente, sino también espiritualmente. Bendícelo, Señor, y quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿cuántos han traído su Biblia? Quiero que la levanten, hermanos. ¿Cuántos han traído su Biblia? Levántenla. Amén. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué la ha traído? Para estudiarla. Ok. Vamos a hacer un estudio sólido y profundo sobre lo que es en la Biblia la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El objetivo de este estudio, hermanos, es para que nosotros podamos analizar si en verdad somos parte de la iglesia o somos parte de una congregación. Son dos cosas diferentes. Ser parte de una congregación y ser parte de la iglesia son dos cosas diferentes, y vamos a profundizar en ello. Quiero que analicemos que según la Biblia, Cristo tiene solamente una iglesia, no 3 ni 4 ni miles, como existen hoy en día, que hay más de 37,000 denominaciones, iglesias y sectas en el mundo entero. Y como mucha gente por falta de estudio no sabe cómo distinguir la iglesia de Dios, se confunden y se quedan neutrales. Yo he escuchado gente que dice: yo no sé quién dice la verdad, mejor me quedo así como estoy. La misma ignorancia de la gente hace decir esas cosas.
Pero cuando nos vamos a la Biblia es el detector de mentira y nos dice cuáles son las características de la iglesia de Cristo. Para entender este punto, hermanos, tenemos que saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. El que dirige esta iglesia es Cristo. Vamos a leer lo que dice Pablo en Colosenses 1, 17 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 18. Y dice Pablo: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Papa, ¿va? ¿Va que el Papa es María? ¿Es Pedro? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y el cuerpo quién es? Que es su iglesia. El que es el principio, el primogénito. Esta palabra primogénito es en el griego protócocos, el que lleva la preeminencia, el que ocupa el primer lugar. El primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El término iglesia, cuando ustedes lo lean en la Biblia, es una palabra griega que se pronuncia eclesia. Iglesia en español proviene del griego eclesia. La palabra eclesia en el griego, que está escribiendo Pablo aquí, y que fue escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, según el diccionario Strong, dice que esta palabra, literalmente eclesia, significa los llamados de afuera. Eclesia, los llamados de afuera. Congregación o asamblea, eso es eclesia, los llamados de afuera. Ahora, los que estamos aquí, ¿de dónde fuimos llamados? De afuera. Noten lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2, 9 al 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10 dice, noten qué interesante lo que dice Pedro, de dónde fuimos llamados nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hermanos, ¿dónde habían sacerdote? En el santuario, en el templo. Pero aquí Pedro está aplicando lo que se hacía en el santuario terrenal y ahora se lo aplica a la iglesia. Dice que nosotros somos linaje escogido. ¿Quién era el linaje escogido en el Antiguo Testamento? Israel. Pero ahora Pedro se lo está aplicando a la iglesia gentil. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde los llamó? De las tinieblas a la luz admirable. Porque la palabra eclesia significa llamados de afuera. ¿Están conmigo? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quién no era pueblo? Los gentiles, nosotros. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿De qué manera? A través de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto significa que para ser parte de la iglesia, ¿a dónde tengo que unirme? ¿Están siguiendo la ilación, hermano? No. Sigan la ilación, quiero que se concentren, hermano, porque tengo una clase. Para ser parte de la iglesia, ¿a dónde tengo que unirme? A Cristo. Sí. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces para que yo sea parte de la iglesia tengo que unirme ¿qué? A la cabeza, porque la cabeza es Cristo. Fuera de Cristo no hay iglesia. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, la palabra iglesia es congregación, la asamblea. Muchas veces nosotros tenemos el concepto erróneo que la iglesia son las cuatro paredes. Vamos a ir a la iglesia y se nos vienen inmediatamente las cuatro paredes. Pero la etimología bíblica, la iglesia es la congregación, las personas.
Aquí podemos llamarle templo, hermanos, el templo, vamos a ir al templo. Pero la iglesia en sí somos nosotros, la congregación. Y noten lo que dice el apóstol Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:46 al 47. Hechos 2:46 al 47 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Dónde se congregaba la iglesia primitiva? En el templo. ¿Cómo estaban? Estaban divididos, unánimes en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, o sea que tenían buen testimonio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿el qué? Los que habían de ser salvos. O sea que los que se unen a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, son los que van a ser ¿qué? Salvos. ¿En qué sentido? Si perseveran. Noten el verbo cómo está conjugado. Los que habían de ¿qué? De ser salvos. El apóstol Pablo hace una comparación metafórica entre la esposa y el esposo y lo aplica a la iglesia y a Cristo. Eso se llama metáfora. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a las iglesias. ¿Qué dice? Voy a leer a propósito mal para que ustedes puedan estar despiertos. ¿Cómo dice el texto? Dice Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, una, en singular, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, noten, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, saben de que esta cita que estoy leyendo la puede usar un pentecostal, la puede usar un católico, la puede usar un testigo de Jehová para sostener también de que ellos son la iglesia de Cristo. Pero recordemos, hermanos, que nosotros los adventistas no somos superficiales. Nos gusta estudiar la Biblia a profundidad para poder saber qué es la iglesia y cuál es la iglesia de Cristo. Porque yo he escuchado a los católicos y a Luis Toro, que también cita estos textos bíblicos para justificar de que la iglesia católica es la iglesia verdadera y que fue fundada sobre Pedro, el primer papa. Pero lo importante es que nosotros debemos de profundizar más en este aspecto. Hasta aquí estamos bien. Dios tiene una iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si yo quiero formar parte de esa iglesia, tengo que unirme a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí se pone más interesante. ¿Dónde inició la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera? La iglesia católica dice que inició cuando Cristo le dijo a Pedro: tú eres piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, eso es un juego de palabras en griego que significa otra cosa. Si quieren saber qué significa a profundidad ese texto bíblico, vayan a mi canal y busquen qué significa esa cita, porque tengo como 10 temas solamente de esa cita en mi canal, donde hago un exégesis, un estudio profundo de ese juego de palabras en griego. Pero según la Biblia, la iglesia de Cristo, ¿saben a dónde inicia? Saben de que los pentecostales, los dispensacionalistas, sostienen de que la iglesia inició en el Pentecostés. Pero los adventistas tenemos un concepto más profundo de cuándo inició la iglesia verdadera. ¿Cuándo inició la iglesia verdadera, hermano? ¿A dónde inicia la iglesia de Cristo? Viene desde el Génesis. ¿Cuántos saben ustedes de eso, hermano? Génesis 3:15 dice así. Hermanos, quiero que vayan siguiendo, hermanos. Quiero que lean la Biblia, no le crean a los predicadores. Tenemos una gran mala costumbre nosotros, hermanos, los adventistas. No sé por qué pasa eso en muchas iglesias, que le creen todo lo que dice el predicador, no importa si el predicador viene a decir una gran blasfemia, una gran herejía. Hay que estar seguros si lo que dice el predicador es cierto o no. Mi objetivo es aquí que crean lo que dice el texto bíblico, no lo que dice el hermano Rafael Díaz. Así que ahora
O sea, no quiero que me metan en esto. No quiero que me crean a mí, quiero que lean el texto bíblico. Y esto háganlo con todo predicador, no importa qué predicador venga aquí. Tienen que llevarlo cortito con la Biblia. Y no importa quién sea. Si alguien se sale algo acá, como decimos, levántese y dígale, hermano, discúlpeme, eso que usted está diciendo carece de fundamento bíblico. ¿Cuántos hacen eso aquí en la iglesia, hermano? Cuando un hermano está desviándose, ¿tienen valor de pararse? ¿O se callan? ¿Ah? ¿Cuántos hacen eso aquí? ¿O son como loros que repiten lo que otro dice? Eso dice el Espíritu de Profecía, que no hay que ser como loros, dice Elena de Guay. ¿Sabe quién es Elena de Guay aquí? ¿Ah? Levanten la mano, ¿saben quién es Elena de Guay? Interesante, hermano. Hermano, mi objetivo es que usted lea el texto bíblico. Vaya leyendo conmigo. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia, hermanos. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad. El contexto bíblico es de que estas palabras Dios se las está diciendo a Satanás a través de la serpiente, lógico. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Noten que hay una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay una enemistad también entre dos simientes. Esta palabra simiente es del hebreo sera, que puede traducirse como esperma, estirpe, semilla o prole o simiente o descendencia. Dice que aquí hay dos simientes que iban a estar en enemistad. ¿Quién es la simiente de la mujer o la ascendencia de la mujer? Es Cristo, ya lo vamos a ver en la Biblia, es Cristo, y en segunda instancia los que se unen a Cristo son la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de Satanás o de la serpiente en este contexto? Representa a los impíos, a los enemigos de la ley de Dios. Ya lo vamos a ver en Apocalipsis. Noten que desde el principio Dios tiene a un remanente, a una simiente santa. La iglesia de Cristo viene desde el Génesis con una simiente santa o una descendencia santa que representa a Cristo y a su pueblo. Se lo voy a demostrar. Gálatas 3:16, dice así Pablo, hablando quién es la simiente de Abraham. Dice así: ahora bien, estoy leyendo Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, noten que está hablando en singular, y a su simiente, no dice a su simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno, la cual es ¿quién? ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Ahora, ¿quién más es la simiente de la mujer? Noten cómo dice Pablo ahora en el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3:29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, noten cómo dice, hermano, no dice si vosotros pertenecéis a una congregación, que dice, y si vosotros sois de Cristo, porque ¿quién es Cristo? ¿Es la cabeza de qué? De la iglesia. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pregunto, ¿cuántos judíos hay aquí? ¿Cuántos judíos hay aquí? Yo soy judío. Hermanos, ¿qué les está pasando? ¿No están entendiendo el tema? ¿Cuántos judíos hay aquí? Amén. Porque por la fe, cuando me uno a Cristo, soy hijo de ¿quién? De Abraham. Interesante. En Apocalipsis 12:17, ¿saben cómo se caracteriza la iglesia remanente o la simiente de la mujer? Y como les dije al principio, hermanos, que estos textos bíblicos los pueden usar los católicos, los protestantes y cualquier iglesia para defender de que su iglesia es la verdadera. Pero cuando vamos a Apocalipsis, nos dice cuáles las dos características principales de la iglesia verdadera. Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente, y esto no cuadra con el catolicismo ni con el protestantismo.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Dónde vimos una mujer? En Génesis 3, en el versículo 15. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué representa aquí la mujer, hermano? Es María, ¿va? La Iglesia Católica dice que es María. Hay que disculparlos, hermanos, porque allí no se estudia la Biblia a profundidad. Repite como loro lo que dice Luis Toro. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos. La mujer en profecía bíblica es un símbolo del pueblo de Dios, la iglesia. El diablo, ¿contra qué mujer anda enojado? Noten cómo dice. El diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es el remanente, el loipox en griego. El resto de la descendencia de ella, los que guardan 8 mandamientos. ¿Ah? ¿Qué dice el texto bíblico? Los que guardan 2 mandamientos. Dice en términos generales, los que guardan los mandamientos de Moisés. ¿Saben de qué dicen los protestantes? Los adventistas están bajo la ley de Moisés. ¿Cuántos han escuchado eso? Qué gran blasfemia, va. Es una gran blasfemia porque le están acreditando algo de Dios a un hombre. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En griego es en Jesús. 2 características de la iglesia remanente: guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Noten cómo dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Hermano, según la Iglesia Católica, ¿quiénes son los santos? El Santo Pepe Atoche, San Caralampio, San Toribio, San Pelucón. Sí, un montón de santos. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Que están en el cielo intercediendo por nosotros, dice. Hay que pedirle a San Caralampio para que interceda por nosotros. Pero según la Biblia, ¿quién es un santo? Los que guardan, ¿qué? Terrible, hermano. Va que cuando uno lee la Biblia se choca con la tradición, choca con la tradición. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La perseverancia de los santos. Hermanos, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente: ¿qué es la iglesia de Cristo? Y esto es interesante, hermano. Quiero que se concentren en lo que voy a decir. Nosotros estamos equivocados, que la iglesia somos todos en general. Pero según la Biblia y el Espíritu de Profecía, la iglesia solamente es aquel que es fiel a la palabra de Dios. ¿Oyeron cómo dije? Y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Noten, y no me vayan a malinterpretar. ¿Es tan importante pertenecer a la congregación? Sí. Somos un cuerpo organizado y un cuerpo que estamos con un mismo propósito y un mismo sentir. Pero simplemente por formar parte de una congregación, eso no me hace formar parte de la iglesia de Cristo, porque puede ser que yo sea parte de la congregación y estar sin Cristo. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Ya se fueron, hermano. Levanten la mano. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Creen aquí todavía en el Espíritu de Profecía, hermano? Yo pregunto eso, hermano, porque es la primera vez que vengo a esta iglesia, porque yo fui a una iglesia una vez que me dijo, hermano Rafael, nosotros lo invitamos a predicar a la iglesia, pero por favor no cite a Elena de Guay en el púlpito. Entonces yo pregunto primero, allí donde me van a invitar a predicar, ¿son adventistas o pentecostales? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Noten cómo el Espíritu de Profecía armoniza con la Biblia. No hay ninguna contradicción. Los que se contradicen son los indoctos de la Escritura. Alza tus ojos, página 313, párrafo 5. Es una matutina de Elena de Guay. Dice así:
Dios posee muchas iglesias. ¿Verdad que Dios posee muchas iglesias? No, no posee muchas iglesias. Estoy leyendo mal la cita. La cita dice así: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Cuando Elena de White escribió esta carta, la dijo porque su hermana pertenecía a una iglesia metodista. Y Elena de White le dice a su hermana: Dios posee una iglesia. ¿Saben de que Elena de White tenía una hermana que no era adventista? No creyó en el mensaje del sábado. ¿Saben ustedes eso? ¿Cuántos saben ustedes eso? Siempre en la familia hay contrincantes, va. No sabemos si al final esta mujer se arrepintió y aceptó el mensaje del tercer ángel. Pero noten cómo Elena de White le dice a su hermana: no es una gran catedral, no son esas catedrales de la iglesia católica, ni la iglesia oficial establecida, o sea, hablando de la iglesia católica, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quién es su iglesia? El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. O sea que si yo no guardo los mandamientos, no soy parte de la iglesia. Y aunque tenga mi nombre escrito en el libro de la iglesia, y aunque tenga privilegios en la iglesia, pero si no estoy obedeciendo la palabra y no estoy unido a Cristo, no soy parte de la iglesia. Va, que es terrible esto cuando uno profundiza en la Biblia. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y cita ahí a Mateo 18:20. Aunque Cristo esté entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. O sea que yo pensé que Cristo estaba solamente en esas iglesias donde tenían 50,000 miembros en un estadio. Va, que estábamos confundidos nosotros. Y yo pensé que Cristo estaba donde hay mucha gente y donde hay ruido y bulla. Pero note cómo dice la cita: aunque Cristo esté en unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia, noten hermano, esto es interesante, pues solo la presencia de lo alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir su iglesia, hablando de Cristo. Interesante. Ahora, noten cómo dice el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White. Hechos de los Apóstoles, página 9, párrafo 1, dice así: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿En qué sentido, hermano? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Cristo a través de la iglesia salva a los hombres. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. ¿Para qué fue organizada la iglesia, hermano? Para servir. No para ser grupo como los alcohólicos anónimos. ¿Para qué fue organizada la iglesia? Para servir, no para que se oponga a la predicación del evangelio, no para que sean tropiezo, no para que sean cizaña. ¿Para qué fue organizada la iglesia? Para servir. ¿Cuándo fue organizada la iglesia adventista, hermano? En Michigan, en el año de 1863. Antes se llamaba la iglesia Movimiento Millerita o los Adventistas del Primer Día, porque aún no se conocía la verdad del sábado. Se les conocía como los Adventistas del Primer Día, los Milleritas. En el año de 1863 la iglesia se organiza. Se le pone Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ese nombre fue inspirado, dice el Espíritu de Profecía. Los pioneros discutían: ¿cómo le ponemos? ¿Le ponemos Iglesia de Dios? ¿Le ponemos Santos de los Últimos Días? No vamos a confundir con los otros. Imaginémoslo, Iglesia de Dios. Hay muchas iglesias que se llaman Iglesia de Dios. Santos de los Últimos Días, los mormones nos confundieron con los mormones. Y Dios le dijo a Elena de White, y los pioneros ya lo habían hecho: el nombre de la iglesia se va a llamar Adventista del Séptimo Día, porque nuestro nombre es un mensaje para las iglesias protestantes. Adventista porque esperamos que la segunda venida de Cristo, y del séptimo día porque guardamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que el mundo protestante ha pisoteado y ha olvidado. La iglesia fue organizada para servir.
Y noten cómo dice, y su misión es anunciar el evangelio al mundo. ¿Cuál evangelio? Los mensajes ¿qué? De los 3 ángeles. De eso está hablando ella. Ahora, quiero que abran sus oídos. Yo no les voy a decir paren la oreja, porque esa palabra parar la oreja es una palabra despectiva. El sacerdote católico Luis Toro le dice a la gente paren la oreja, les está diciendo burro. Porque los que paran la oreja son los burros y los perros cuando los llama uno. Y como la gente no sabe discernir las palabras se está burlando. Es cierto que la gente en el catolicismo romano son como esa clase de animales, no razonan. La palabra correcta, hermano, pongan atención o escuchen. Nosotros no somos burros. Bueno, es cierto que hay un versículo donde dice que no hay que ser como el buey y la mula, no hay que ser como el burro, para que el salmo es cuando hay quien no entiende, hay que se le explique, no entiende, está topado. Es cuando se le aplica esa palabra del salmo. ¿Ya han leído ustedes el salmo? No seas como el buey y la mula. Hay un salmo, parece que es el Salmo 32, no me parece que dice ese. Quiero que escuchen cómo sigue diciendo la cita, hermano. Después de decir ella que la iglesia ha sido llamada para predicar el evangelio, dice así: desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y sigue diciendo lo siguiente: desde el principio, noten, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia del Señor en esta tierra. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Las almas fieles. Lean la cita para que no vayan a decir que el hermano Rafael está inventando cosas aquí. No vayan a decir, el hermano Rafael vino a decir esto. No. Ya les dije, no vayan a meter en eso. Diga, así está escrito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en esta tierra. Hechos de los Apóstoles, página 10, párrafo 3. Interesante. Ahora, esto se pone más interesante. ¿Saben de que también el diablo tiene una iglesia? ¿Saben de que el diablo tiene una iglesia? Sí, en Apocalipsis 17 se habla de otra mujer. ¿Quién es esa mujer de Apocalipsis 17? Babilonia la Grande, la madre de ¿qué? De las rameras. Mire qué curioso, esta mujer solamente tiene hija, ni un hijo varón. Todas son mujeres. Madre de la ramera. Mientras que la mujer de Apocalipsis 12 solamente tiene un hijo varón, se refiere a Cristo, la simiente de la mujer. Mientras que esta ramera de Apocalipsis 17 tiene solamente hijas. Y noten qué extraño nombre. Apocalipsis 17, versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de ¿qué? De la ramera. Saben de que muchos predicadores de la iglesia adventista tienen miedo de decir quién es esta mujer. ¿Saben cómo dicen? Hay que decir iglesia popular. Esa es una palabra ambigua. ¿Saben qué significa la palabra ambiguo? Iglesia popular, iglesia popular. Ah, los mormones. Iglesia popular, los masones, los pentecostales. Cualquier cosa se me puede venir a la mente. Iglesia popular, iglesia popular. Tengamos cuidado, hermanos adventistas de la iglesia del Pedregal. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con aquellos predicadores que son neutrales y ambiguos, que no quieren decir la verdad directamente para no ofender a la gente. Tengamos cuidado. ¿Ustedes creen que Elena de White fue ambigua a la hora de predicar? ¿Han leído ustedes El conflicto de los siglos? ¿Cómo dice Elena de White hablando de este sistema que se llama ramera? El papado.
¿Verdad que ahí no hay ambigüedad? ¿Quién es la ramera de Apocalipsis 17? El papado, el catolicismo romano. ¿Y cuál es el miedo, pues? ¿Por qué muchos predicadores tienen miedo de decir esto? Yo creo de que pueden haber varias razones. Son ignorantes del tema o tienen miedo de perder su puesto, su salario. ¿Saben? Porque por eso es que nosotros los laicos tenemos más libertad para hablar así. Y estoy hablando como adventista, no voy a decir, este hermano Rafael pertenece a otro movimiento, o pertenece a otra secta, o anda desviado allá. Estoy hablando como adventista, soy miembro de la iglesia adventista, en regla, con privilegios. Tengo un ministerio de apoyo a la iglesia, entonces estoy hablando desde la óptica bíblica y del espíritu de profecía. ¿Cómo vamos a estar tapando la verdad cuando estamos en los últimos días, hermanos? Hay que decirle a la gente la verdad. ¿Los resultados de quién son? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? La ramera de Apocalipsis 17, Babilonia, representa al catolicismo y el protestantismo como sistemas. Porque saben, hermanos, que la mayoría de hijos de Dios, ¿dónde se encuentran? ¿Saben de que Dios tiene un pueblo en Babilonia? Y la mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia, que son los obreros de la hora undécima, saldrán con el fuerte pregón y la lluvia tardía del mensaje de Apocalipsis 18. Pero cuando Elena de White dice, Dios tiene una iglesia, está hablando que nosotros como iglesia organizada y visible, fuimos llamados para predicar los mensajes de los tres ángeles, pero para que seamos verdadero pueblo de Dios tenemos que estar unidos a Cristo y obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿saben que en Apocalipsis 2:9 se habla de que Satanás tiene una iglesia? Apocalipsis 2:9 dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser ¿qué? Judíos, pero no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás, hermanos. ¿Para qué se usaban las sinagogas en los tiempos de los judíos, en los tiempos de los apóstoles? ¿Para qué se usaban las sinagogas? Era donde se congregaban los judíos para estudiar la Torá. Haciendo la aplicación homilética, ¿qué sería una sinagoga hoy? El templo, los templos. Note qué interesante. Dice que hay dentro de la iglesia individuos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hermanos, ¿qué significa ser judío? Porque el texto dice, dicen que son judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué significa ser un verdadero judío? Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo 10? Ok. Romanos 2, 28 al 29. ¿Qué significa ser un verdadero judío? Dice así. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Lo que está diciendo Pablo, los judíos no son los que están allá en Palestina, los que tienen sangre de Abraham en las venas. Esos no son. No son los que se han circuncidado en el prepucio, en la carne. No son esos. Y dice el versículo 29. Sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, de que un judío sin Cristo no es judío.
Saben que un judío sin Cristo, ¿saben cómo le llamó Pablo? Filipenses 2:3. Esto se pone más interesante, hermano. Es Filipenses 3:2, al revés. Filipenses 3:2. Hermano, ¿verdad que la Biblia solamente tiene versículos que hablan hermoso de amor? Dios es amor, ¿verdad? ¿Verdad que la Biblia solamente de eso habla? ¿Verdad que la Biblia también tiene versículos fuertes? Aquí vemos a uno. Noten cómo Pablo le llama a los judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham simplemente por tener sangre de Abraham en las venas y tener el prepucio circuncidado. Noten cómo Pablo les dice: ¿guardados de qué? ¿De qué dice, hermano? De los perros, ¿va? Que Pablo está hablando que cuando andemos en la calle hay que cuidarlo cuando aparezca un chucho aguacatero, ¿va? De eso está hablando. Que cuando veamos un chucho en la calle corramos, ¿va? De eso está hablando, ¿va? Cuando veamos un pitbull o un bulldog que viene para nosotros hay que salir corriendo. De eso está hablando Pablo. Pablo aquí no le está hablando a animales, a los perros aguacateros. Le está hablando que a personas, a los judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Noten cómo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, noten el versículo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, ¿quién es un verdadero judío? Aquel que se ha circuncidado, ¿a dónde? En el corazón. Vámonos a Apocalipsis 2:9 otra vez. Dice que son judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Pregunto, hermano, ¿un judío sin Cristo, según Pablo, es qué? ¿Un qué? Según Filipenses 3:2, un judío sin Cristo es un qué? Diga la palabra, hermano, un perro. Ahora apliquémoslo a nosotros. Un adventista sin Cristo es un qué? ¿O solo aplica para allá? Un director de escuela sabática sin Cristo es un qué? Un perro. Un erudito sin Cristo es un qué? ¿Saben de que cuando David iba a luchar con el gigante Goliat, ya han leído ustedes la historia, que como le dije cuando le dice Goliat, cuando ve al niño así todo enano, todo desnutrido, y lo ve, y Goliat, el gran gigante, y dice Goliat que le dijo: ¿acaso yo soy perro que vienes con eso para luchar conmigo? ¿Acaso yo soy perro? Bíblicamente Goliat era un perro, sí, y era un perrón. Era un perro grande. ¿Por qué? Porque estaba sin Cristo Goliat, que era un perro. O sea que en realidad David ahí le hubiera dicho: sí, eres un perro, por eso vengo a matarte, eres un perro, porque estás desafiando el ejército de Dios. ¿Están conmigo? Un cristiano sin Cristo también es un qué? ¿Verdad, hermanos, que no basta con solamente pertenecer a la congregación? ¿O basta solamente eso? ¿Verdad que esto es terrible, hermano? Ahora, hermano, ¿saben que Elena de White explica Apocalipsis 2:9 y dice lo siguiente en el libro Iglesia Remanente, página 13, párrafo 1? ¿Conocen ese libro, hermanos? Iglesia Remanente, página 13, párrafo 1 dice: Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. O sea que Satanás tiene una iglesia. Sí. Cristo le llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son hijos del pecado. Hermanos, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina
y confundir la distinción entre el bien y el mal. Es lo mismo que hace Babilonia. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como verdad y lealtad. O sea, hermano, que si una iglesia tiene un título bien hermoso en la pared, adventista del séptimo día, pero están promoviendo la apostasía, ¿de quién son hijos? Son también sinagoga de Satanás. ¿Está conmigo? Esto es terrible. Y mire, hermano, ya vamos a entrar a lo más terrible. Yo quiero, hermanos, que se agarren de su silla. Estoy viendo que tienen buenas bancas, no se vayan a caer. Agárrense fuerte porque lo que viene es más terrible, más adelante, lo que viene en este tema, hermano. Dice que la sinagoga de Satanás está trabajando para desechar la ley divina y que la gente se confunda para que no haga distinción entre el bien y el mal. Babilonia. ¿Saben de qué es lo que está pasando en la iglesia? Noten qué interesante. Aunque la iglesia adventista no es Babilonia, pero en muchas iglesias adventistas se están infiltrando prácticas ¿de qué? De Babilonia. ¿Verdad que esto es interesante? ¿A dónde cree que Cristo dijo en Mateo de esta clase de cristianos apóstatas, que son sinagoga de Satanás? Habló en Mateo 7, 21 al 23. Porque la iglesia de Satanás desecha la ley divina y no hace distinción entre el bien y el mal. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿qué? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar en los cielos, ¿cuál es el requisito, hermano? Hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. O sea que no basta con tener un nombre muy hermoso como título de iglesia. No basta con formar parte de una congregación. No basta, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que no basta con tener nuestros nombres escritos en el libro de la iglesia. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Saben de qué aquí está hablando de la sinagoga de Satanás? Porque el versículo 23 dice: entonces les declararé: apartados de mí, obradores de maldad. Eso dice el versículo 23 de Mateo 7. ¿Saben de que la palabra maldad allí, estamos leyendo Biblias en español, pero cuando uno se va al griego, la palabra maldad allí es anomía? Nomos es ley. Hay un libro que se llama Deuteronomio, repetición de ley. En el griego nomos es ley. Pero cuando se le pone el negativo a, se traduce sin ley. Si ustedes tienen duda, váyanse a un léxico griego o a un diccionario Strong. La palabra maldad allí es anomía. Otra versión de Biblia, en lugar de decir maldad, que es una palabra muy ambigua, maldad, ¿qué es maldad? ¿Qué es maldad? Es una palabra muy genérica. Pero cuando uno se va al griego, es anomía. Otra versión de Biblia, en lugar de decir maldad, dice obrero sin ley. Por eso es que yo digo siempre que si usted quiere ser un estudioso voraz de las Escrituras, tiene que conocer muchas herramientas. Una de ellas es que compare muchas versiones de Biblia a ver cómo traduce el texto. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo un exégesis de un texto bíblico, tengo casi 90 versiones de Biblia y comparo cómo traduce el texto bíblico. Por ejemplo, noten cómo dice la versión israelita nazarena del 2011 en Mateo 7:23 dice: entonces yo les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Mire qué interesante. ¿Cuál era el problema de estos cristianos?
Dice que hacían milagros, tenían el don de profecía, supuestamente. Hacían exorcismo, pero ¿cuál es el problema? Eran obreros sin ley. Eran impíos. Noten qué interesante lo que dice el código textual hebraico sobre Mateo 7:23. Dice: pero entonces les diré en su propia cara. Mire que este código textual es muy directo. Dice Cristo, como estos individuos le van a decir en la cara a Cristo, son sinvergüenza, le van a decir. Y Cristo ahora les dice, después de que ellos hablan, entonces les diré en su propia cara: nunca tuviste una relación íntima conmigo. O sea que un cristiano que no tiene una relación íntima con Cristo es adventista. De nombre quizás, pero no es genuino. No tuvieron una relación íntima conmigo. Apártense de mí, obreros o violadores de la ley. Terrible, hermano. Ahora, aquí viene lo interesante para aterrizar. Saben, hermanos, que ser miembro de la iglesia organizada es muy bueno. Nunca jamás se vaya a salir de la iglesia. Nunca jamás vaya a promover movimientos separatistas, porque Dios solamente tiene 7 iglesias en Apocalipsis, no tiene 8, y la última es la Odisea. Tengamos cuidado con esos grupos que andan promoviendo la apostasía y llamando a la gente que salga de la iglesia para formar otro grupo. Es tan bueno permanecer en la iglesia organizada, porque es el ente que Dios usó y está usando para predicar los mensajes. Pero aquí viene la cara de la moneda, la otra cara de la moneda. No basta con ser miembros solamente de la iglesia. Muchos se van a perder aún siendo miembros de la iglesia organizada. ¿Dónde dice eso? Review Herald del 10 de febrero de 1891, párrafo 6. No somos salvos como una religión. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para llevarnos al favor de Dios. Somos salvos individualmente. Noten, hermano, individualmente como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos dicen amén? Amén. Yo creía que la salvación era grupal. ¿Puedo ser director de la escuela sabática y estar perdido en la iglesia? ¿Puedo ser un gran predicador elocuente y estar perdido en la iglesia? Terrible, hermano. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2 dice: unirse a la iglesia es una cosa, hablando de la congregación. Vincularse con Cristo es otra muy diferente. Yo pensé que cuando me bautizaba es que Cristo escribía mi nombre en el libro de la vida. Y quiero hacer un paréntesis, ¿están aquí todavía? A nosotros nos han engañado los predicadores cuando se emocionan en el púlpito. No es cuando nos bautizamos de que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida, sino que es antes de bautizarnos, cuando creemos en el Evangelio. Porque muchos tienen hasta 7 bautismos. Yo conocí a un hermano que tiene 7 bautismos y no se le ve ningún cambio. Terrible, hermano. Aquí dice: una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es estar en el libro de la vida del Cordero. Y sigue diciendo la cita: muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Terrible. Y la última cita, Eventos de los Últimos Días, página 147. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como los impíos que desprecian la ley de Dios.
O sea que van a haber muchos que aún perteneciendo a la iglesia se van a condenar. Sí. ¿Qué significa eso, hermano? Que es tan cierto que nosotros estemos bien con los hombres. Es muy bueno eso. Pero procuremos de que nuestra vida esté unida a Jesucristo. Porque el único que nos puede salvar y nos puede dar vida eterna se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el único en el que hay salvación y vida eterna. Nadie más, hermanos. Nadie más. Y el objetivo de este tema, hermanos, es para que nosotros podamos aferrarnos a Cristo. Si en algo estamos mal, hermanos, podamos pedirle a Dios perdón y misericordia, que tenga misericordia en nosotros. Y que si durante todo este tiempo estuvimos alejados de Dios, podamos hoy venir a los brazos de Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar un poderoso himno para glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, ¿cuántos aprendieron? ¿Les gustó? Ok, hermanos, espero que no se vayan a enojar conmigo. Y estamos a la orden cuando quieran invitarme. Estamos a la orden para poder predicar la verdad presente. Saben que esto me encanta a mí, hermanos, predicar. Esto es lo que me mantiene en la iglesia adventista a mí, hermanos. Predicar la palabra de Dios. El don que Dios me ha dado lo pongo a disposición de la iglesia, del servicio de Dios. Así que no hay que ser egoísta con los talentos, hay que ponerlos al servicio de Dios. Así que, hermanos, gracias porque estuvieron en reverencia, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Así que damos gracias a nuestro Dios porque se pudo presentar la palabra de Dios con libertad. Así que vamos a venir de rodillas para agradecer a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, porque nos hablaste al corazón a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que si te hemos estado fallando, que nos perdones, Señor. Y que nos ayudes, Señor, cada día a tener una relación íntima contigo. Bendice la iglesia adventista del Pedregal, bendice a sus miembros, sus líderes. Que cada día podamos aferrarnos de ti y de tu justicia para que podamos salir vencedores en este mundo. Ayuda, Señor, no solamente a ser parte de una congregación, sino también parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.